Bueno, ya estamos listos para poder conversar con nuestro primer invitado de la mañana. Él es periodista, es escritor, actualmente es coordinador de producción audiovisual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha sido además director del canal Justicia TV Poder Judicial. Ha sido muchos años periodista en Latina Televisión, en Willax, en Panamericana, y seguramente al verlo y al escuchar su voz van a saber de quién se trata. Está con nosotros esta mañana Armando Ábalos, además periodista, colega, quien nos viene a presentar su más reciente libro titulado El miedo en la noticia. Así que, ¿cómo estás? Bienvenido, Armando. Gracias, Carla, por la entrevista, por la invitación y para hablar un tema que creo que es algo que me faltaba y que tengo una responsabilidad como periodista de publicar. Es una investigación que hemos hecho sobre el abuso y el uso excesivo a veces de las noticias negativas, ¿no? Es cierto que estamos en una situación donde todos los días hay robos, hay secuestros, hay extorsiones, eso es realidad. Pero también está el otro lado, que yo siempre digo, no creo que toda la realidad sea esa. Siempre hay cosas positivas que resaltar y ahí el periodista tiene como parte de su propósito y su rol hacerlo conocer. Entonces creo que es parte de este libro, toma un poco la claridad de alerta a los colegas y también a la gente, porque es una investigación multidisciplinaria. He analizado de la parte psicológica, la parte biológica, de muchas informaciones para analizar por qué la gente consume la noticia, pero también por cuál es el efecto que causa y el rol de los periodistas. Y, por ejemplo, analizamos todos los noticieros del Perú, los principales canales de televisión, y encontramos que más del 70 hasta el 80% de las noticias son negativas. Y hay un caso de un noticiero que es el más sintonizado, donde las noticias, sin quitarle toda la parte deportiva y espectáculos, el 100% de las noticias son hechos de sangre y asesinatos. Entonces yo digo, está bien, puede haber una situación de violencia y todo, pero el 100% de las cosas que pasan en una sociedad no pueden ser negativas. Nos hemos acostumbrado a vivir en este régimen, ¿no? En el que tenemos que prender la televisión y estar constantemente saltando de una noticia. Claro, si bien es cierto, es bueno mostrar, digamos, las cosas que nos están sucediendo, porque en realidad estamos viviendo escenas de terror actualmente con todo lo que es la extorsión, ¿no? Los homicidios y todo lo que sucede. Está bien mostrarlo, pero tampoco estaría mal, digo yo también como periodista, ¿no? Poder investigar un poco acerca de las cosas positivas que también pasan en el país, ¿no? Y en el mundo. Entonces, nos hemos acostumbrado mucho a consumir esto negativo, ¿no? Y si de repente no lo vemos, creemos que es un noticiero que no está cubriendo la realidad del país. Así es. Y el morro a veces gana. Pero hay dos detalles interesantes que los plasmo en el libro. Es que una cosa que no han entendido algunos productores es que el exceso de información negativa es una de las causas por las que los jóvenes y la gente ha dejado de ver televisión de señal abierta y ha preferido irse a las redes sociales, porque ahí puedes escoger. Dice, no, me deprime mucho, veo un ratito, pero ahí me voy a buscar otra cosa. Entonces es una de las causas. Y entonces no se puede, es una mala estrategia a largo plazo, ¿no? Entonces no resulta bien. Y yo siempre digo que las noticias positivas como negativas, si bien jala sacar noticias negativas, pero las positivas también. Y en lo largo de mi carrera hemos hecho muchas noticias positivas, historias de éxito. Cuando llegas tú al feeling de la gente, a mostrarles cosas que puedan animarles en la vida, eso también ha tenido muy buenos resultados. Entonces creo que a veces es esa mala lectura de que las noticias buenas no dan ni rating, no necesariamente es cierto, sino que para que dé rating tiene que ser cautivante también. Por ejemplo, a veces me decían, no, por ejemplo, ¿por qué no pones solo noticias positivas? Si pones solo noticias positivas por sí, no va a resultar. Tienen que ser cautivantes, tienen que contar historias, tienes que llegar a la fibra de la gente. Para eso necesitas periodistas que se involucren también en hacer sus reportajes. Es un tema un poco complejo. Pero yo siempre digo también que actualmente vivimos una etapa de destrucción creativa, ¿no? Que a nivel de televisión los formatos antiguos han caído, la gente ha dejado de ver televisión por esto, porque hay mucha publicidad, bombardeo, pero también muchas noticias negativas. Te cuento como anécdota, ¿no? Que por ejemplo en esta investigación a mi esposa yo le puse a monitorear los canales para que ella vea con ella veíamos cuántas noticias sacaban acá, que el perfil de la noticia. Fue durante una semana, mi esposa terminó traumada. Me decía, hermano, no, ten cuidado cuando sale. Y un día semana antes estaba tranquila. Entonces yo te digo, ¿cómo es el efecto que causamos en la gente? Entonces yo le digo, mi propósito como periodista es asustar a la gente, no, es orientarla. Te digo, ¿sabes que hay un secuestro? Pero puede ser esta alternativa, hay esta medida de seguridad, puedes hacer esto. Tienes que tratar de matizarlo. Y eso ya es responsabilidad de los periodistas. Es como que también se podría pensar que
algunos medios también se asocian no sabemos exactamente a qué, no podríamos decirlo, pero se asocian a tratar de sembrar este miedo en las personas, ¿no? Este terror en las personas. No es lo mismo que tú salgas precavido de tu casa, ¿no? Sabiendo que esto podría pasarte, conociendo cuáles de repente son las formas en que operan estas personas, a que tú salgas con miedo todo el tiempo, ¿no? Porque ya no es vida, o sea, ya no es vivir, es estar constantemente en el terror, en el miedo, ¿no? Entonces, hay que buscar la prevención, pero sin sembrar este miedo, ¿no? Y este horror. Este pánico, algunos decían que ya no son medios de comunicación, sino miedos de comunicación, algo así. Bueno, porque sí es cierto que a veces el miedo es necesario, ¿no? Alguna gente, no, pero el miedo es malo, no. Hay que a veces enseñar a la gente que tenga un poco de temor para que tome la prevención, porque el miedo es que nos prepara hacia algo. Pero si ya caemos en un estado crónico, es realmente lamentable y eso perjudica el estado de salud de las personas y sus estados anímicos. Ahora, es cierto que afecta más a otros que a otras. Por ejemplo, mucho se habla de los estados mentales, ¿no? Si yo soy pesimista, encima nervioso, entonces a eso me va a afectar más, ¿no? Si soy positivo y trato de enfrentar eso, no me va a afectar tanto. Pero el hecho es que como periodistas tenemos que tratar de ser lo más equitativo posible, ¿no? Ahora, ¿cómo es que nace en ti esta forma de querer investigar, de ahondar, ¿no? Y colocarle este título que es el miedo en las noticias, ¿no? O sea, lo dice todo, ¿no? Sí, incluso cuando estaba con el diagramador haciendo cómo hacer, yo le dije, la libertad, quiero que tú te grafiques cuando ves la pantalla de televisión, y me mandó esa foto. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí está el chico que está totalmente con su rostro de horror, aterrado. Lo que pasa es que está viendo una película de terror frente a la televisión, ¿no? Sí, ¿no? Entonces yo le digo eso, pero justamente es para impactar a la gente y hacer un poco de reflexión. Y te cuento yo algo, ¿no? Algunos dirán, bueno, es fácil hablar desde afuera, criticar la televisión. No, yo estaba adentro de la televisión. Claro, son muchísimos años cubriendo la noticia, viendo, digamos, ahí, o sea, lo que sucedía, o sea, viendo el terror ahí, ¿no? He claro. visto tantas cosas, me he salvado de balaceras, me han matado muchas veces. Y recuerdo, te cuento como anécdota, una vez me volví un gran cazador de noticias negativas, o sea, me mandaban un homicidio, lo atacaba con la historia perfecta, con la gran crónica, con los grandes imágenes, los asesinatos, todo. Perdona que te corte, pero ahora que hablas de las imágenes también, ¿no? Estamos acostumbrados a que los reporteros gráficos, si no tienen, digamos, la foto, no sé, del cadáver ahí, o sea, en pleno, o sea, ya, que el siguiente, que pase, ¿no? Te vamos a mandar a tu comisión, pero si no me traes la foto, esa foto explícita que se necesita para sembrar eso en la gente, ya, entonces mejor te vas a cubrir deporte, claro, ¿no? Tienes atropellado, sí, pero lo tienes ensangrentado, no. Entonces, no. Eso. Mejor ándate a la otra comisión. Ajá. Entonces, sí, anda, cubre deportes mejor, o espectáculos, ¿no? Entonces, la insensibilización no puede llegar a un periodista. Exacto. Eso es una delgada línea, así como la fuerza Jedi que a veces pasa para el otro lado oscuro, así nos podemos hacer. Eso. Hemos pasado al lado oscuro ya, ¿no? Sí, algunos periodistas ya han brincado para el lado oscuro, los gráficos también. Y te cuento una anécdota que me dejó pensando. Ajá. No voy a decir el canal donde fue, un día estaba en una transmisión y era de la Señora de los Milagros, un señor le daba un preinfarto y la directora de ese momento, emocionada porque estaba bajando el rating, que mandó al equipo a cubrir, el señor fallece. ¿Y sabe lo que hizo la jefa de ese momento? Se arrodilló y agradeció a Dios porque había muerto la persona y ya tenía la gran noticia. ¡Ah! Todo el resto sentimos vergüenza ajena. Sí, claro. Y en lo que se han convertido, claro. Claro, no todos. Hay mucha gente que hace buena televisión y hay mucha gente que desde adentro construye televisión, pero también hay del otro lado. Y te cuento que cuando yo hacía, como te decía, muchas de esas noticias fuertes, y un día iba con mi esposa caminando por Chorrillos y encontré una historia extraordinaria de un señor policía que su sueño era viajar hacia el oeste y nunca lo pudo lograr y convirtió su casa en un rancho del oeste. Hice el reportaje, salió extraordinario y el señor me llamó en la noche agradeciendo entre lágrimas con su familia. Ese día lloré, pero de emoción, porque pude dar un mensaje y encontré el propósito de mi carrera, ¿no? Dice, no solamente estamos para contar cosas trágicas, sino también cosas positivas. Entonces creo que un periodista tiene que reconocer, así como la policía, por ejemplo, la policía protege, un médico sana, el periodista informa de cosas tristes, pero también tienes que equilibrarlas. Claro, en general, ¿no? O sea, es parte de nuestro trabajo llevar no solamente todo lo malo, sino también lo positivo. Ok, esto está pasando, pero ¿de qué manera podemos reconstruirnos o seguir construyéndonos como nación, como sociedad, ¿no? Eso es importante también, seguir llevando valores, seguir llevando, como tú bien lo dijiste, historias que puedan inspirar a otras personas, ¿no? O sea, pero también hay
hay esto, como tú lo analizas en el libro, en lo que hemos caído, ¿no? En este consumo. Es decir, que claro, un medio de comunicación necesita sobrevivir y sobrevives en base a la publicidad. Y esos programas o esos momentos en los cuales se eleva el rating, que son cuando las personas están mirando el terror que está pasando, es cuando las empresas quieren publicitar. Entonces, estamos en medio de un círculo vicioso, ¿no? Y tenemos que encontrar a alguien que nos saque de ahí, ¿no? Ahora, es un círculo vicioso que se va achicando, se va contrayendo. Te digo esto porque, por ejemplo, en la época que yo estaba reportero, nuestras noticias sacaban 20, 25 puntos de rating. Y si yo bajaba de los 20 puntos, nuestro editor nos agarraba a cabezazos. Entonces, no puede ser. Hoy día, los canales de señal abierta, entre todos los canales, no se disputan menos del 20% entre todos. Entonces la torta se ha achicado. ¿Por qué? Porque mucha gente ha migrado. Entonces la gente se ha saturado de ver tanta información negativa, entre otras cosas, ¿no? La publicidad también es invasiva, es una perjudicial. Entonces, se disputan una torta cada vez más pequeña. Son la gente que sí efectivamente le consume eso y les gusta esas cosas, porque se han acostumbrado también. Entonces una vez no encuentran otras opciones. Pero si tú ves y hacemos una encuesta rápida en la gente, dice, ¿por qué ya no ve televisión? Y la mayoría te va a decir por eso, porque ya no veo por el exceso de noticias negativas. Ahora, en tu libro también haces un análisis en la parte final de cómo revertirlo, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Sí, claro, o sea, hay varias partes del lado comunicacional, del lado de los periodistas, el tema de las parrillas, ¿no? De equilibrar un poco. Y me ha gustado, dentro de la investigación, he encontrado también no todo es negativo dentro de los mismos periodistas, porque he encontrado, por ejemplo, y en los casos buenos se puede resaltar, en ATV me gustó mucho, y eso que tiene los índices más altos de noticias negativas, ellos han encontrado en muchas de sus plataformas y sus piezas, sacan una noticia negativa, pero ponen una nota complementaria informativa de cómo poder revertir, ¿no? Por ejemplo, vi una que habían asaltado a un sereno y decían los teléfonos para avisar, una historia de una sereno que había luchado contra la delincuencia. Entonces equilibran la información. Yo sé que no es tan fácil, a veces la vorágine de todos los días cubrir es difícil poder tener la cobertura que uno desea, pero el intento hay que hacerlo, la tarea está. Eso, la tarea está, ¿no? Mira, tenemos que hacer una breve pausa comercial, Armando, pero quédate con nosotros porque estamos recién entrando, ¿no? En tu libro. Nos falta la segunda parte de tu libro y además puedas mostrarnos y que has traído hoy contigo los demás, ¿no? Otros libros que también ha escrito, ¿no? Esta faceta que de repente mucha gente desconoce de este gran periodista como es Armando. Nos vamos a la pausa comercial y retornamos en un ratito. Retornamos ahorita aquí en Ruta de Éxito. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia.
Cada vez que veas algo sobre el Perú, tendrás un wow, wow Perú. Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y estamos conversando con Armando Ábalos. Él es periodista, ¿no? Es ahora además escritor, bueno, no ahora, porque ya acá justo nos va a mostrar, él tiene otra faceta como escritor, ¿no? Hay otros libros, ahora está presentándonos Miedo en la Noticia, ya nos va a contar cuándo va a ser el lanzamiento de este libro, pero nos ha traído además otros que ha escrito con el pasar de además de estos años y con la gran experiencia que tiene él en el periodismo. A ver, cuéntanos, Armando. Hola, Carlita. Sí, mira, acá les he traído, este de acá es Voz e Imagen. He publicado hasta la actualidad con este último que se va a publicar 15 libros. 15 libros. 15 libros, sí. Y este de acá habla sobre y todos mis libros siempre lo mezclo con historias que te puedan motivar al estudiante, porque si le vas a los estudiantes a explicar de teoría, se van a aburrir. Entonces yo le mezclo las historias dramáticas, conmovedoras, bonitas, y después les cuento la teoría y lo voy mezclando. Claro. Por ejemplo, Voz e Imagen cuenta historias extraordinarias. Te recomiendo después la historia de Iván Márquez. ¿Te acuerdas la voz emblemática? Lo que pinta en Cana, se van a acordar que era también viene, tenía una voz así fuerte, era el emblema de Panamericana. Su historia es alucinante, cómo él luchó para ser locutor de radio. Muchos de los que han leído terminan llorando. Pero yo no los dejo para que después lo lean. Ahí está. De ahí, por ejemplo, les he traído Televisión y Neurociencia, que son las últimas investigaciones de cómo vemos los efectos que tiene el cerebro la televisión y cómo poder, a base de esa información, poder planificar contenido. Poder planificar un contenido, sobre todo atención a los productores, ¿no? Ajá. De acá, la cuarta pantalla, la televisión en el celular, que es uno de los libros que he tenido grandes satisfacciones porque incluso me lo han pedido por varias universidades constantemente para su libro de consulta. Entonces es un libro que tengo mucho cariño, es un libro que habla sobre estas nuevas tendencias, de ahora hacer la televisión pero en el celular, ¿no? La gente consume ahora ya, ¿no? En el televisión, en el celular, en la tablet, ¿no? Ya es otro tipo de consumo de... Ya directa, uno escoge lo que quiere ver, sí, ¿no? Este libro es Producción Televisiva, que es uno de los libros, el último que publiqué, que habla sobre todo lo que es el tema de la televisión, la producción de reportajes, cómo hacer reportajes, cómo ser un productor desde pequeño. Desde que tú eres reportero, tienes que ser ya un productor de campo, ¿no? Y este es uno de también lo que tengo mucho cariño, que es periodismo e inteligencia emocional. Es cómo manejar nuestras emociones y cómo eso va a repercutir en nuestro trabajo. Entonces, no solamente para tener un equilibrio, que es importante no solo tener una carrera, sino también el lado de personal y cómo eso influye en nosotros, ¿no? Y con muchos ejemplos de coberturas que ya hemos visto y del momento que me ha salvado hasta la vida, cuando yo cubrí en Andahuaylazo, y las técnicas de psicología y del lenguaje emocional, del lenguaje corporal, me sirvieron para salvar. Esas las cuento en el ejemplo y les voy contando. Sí, porque al final de cuentas tú llegas en la mañana y está el cuadro de comisiones ahí y en realidad no sabes pues a dónde te van a enviar, qué es lo que te va a tocar, ¿no? Pues, como tú dices, podrías estar en medio de una toma de rehenes, podrías estar en medio de un atropello, ¿no? Cubriendo una marcha donde de repente empiezan a lanzar bombas lacrimógenas. O sea, en realidad ese es el quehacer del periodista, ¿no? Entonces... Ningún día es igual. Eso, ¿no? Y además ese es el tema adrenalínico que viven los periodistas también, ¿no? Sí. Bueno, la gente de producción también, porque también, claro, si bien es cierto, produces un programa, pero también no todos los días es igual. Igual nosotros también aquí, no todos los días son iguales, porque todos los días estamos presentando diferentes historias, y entonces eso es lo bonito, lo rico de, ¿no? Creo que tus libros deberían estar de todas maneras en la biblioteca de todos los que estudian comunicaciones o han estudiado comunicaciones también o están pensando en estudiar o en producir, ¿no? Sí, y
Y siempre he tratado de mezclarlo con esas historias porque así te enganchan los chicos, ¿no? Y a veces los chicos, me ha pasado muchas veces cuando he visto conferencias, los chicos están ahí, algunos dan con su celular y cuando empiezo a contar las historias, o le empiezo con, por ejemplo, cuando estuve en Mesa Redonda y cómo vi la muerte, nos metimos y todo, entre los chicos se enganchan, ahí recién te ponen atención y ahí le cuento la historia y cómo termina del drama a la vida real y cómo esa historia te sirve en la vida real, ¿no? Por ejemplo, yo estuve en Mesa Redonda y le contaba antes de venir acá al taxista, que él también estuvo en Mesa Redonda, que yo vi a 2 chicas que les compré unos adornos de Navidad. A esas chicas eran muy carismáticas, yo siempre soy bromista, le hacía las bromas, todo, y me fui. Días después me tocó cubrir Mesa Redonda, entré al lugar donde estaban ellas, y solo encontré un pedazo de tórax y un pedazo de pierna. Casi me pongo a llorar, claro, ¿no? Y me acuerdo que me llamaron de España para decirme qué había pasado, porque en ese momento se hablaba que solo hay 15 muertos. Yo veía, no, si solamente al entrar vi como 30. Entonces les conté, casi lloro, pero esa experiencia me enseñó a mí a valorar la vida, por ejemplo, ¿no? De cada experiencia que uno pasa, tienes que sacarle lo positivo. Y ahí me enseñó a valorar la vida. Y que a veces, hoy estamos, quizás mañana no. Entonces tienes que aprovechar cada momento con tu familia, con tus seres queridos, ¿no? Con tu propia profesión. Estar donde tú quieres estar también, ¿no? Porque hay mucha gente, hoy hay un libro que no lo traje acá, se llama Noticias para el Alma. Es un libro que hice durante la pandemia, con muchos artículos que publiqué sobre prensa. Y en ese libro, por ejemplo, me destaco una historia, una investigación que hizo una enfermera australiana, que ella investigó a muchas personas moribundas. ¿Y sabe que le hizo la pregunta cuál fue su mayor arrepentimiento cuando ya estaban por morir? ¿Y sabe cuál crees que fue? No haber hecho aquello que le gustaba. Claro. Es triste. Entonces, claro, es como vivir una vida de otros o para otros y no estás haciendo lo que quieres, lo que te gusta, lo que te apasiona, ¿no? No estar en tu propia vida. Así es. Eso es importante. Y eso hay que enseñar a nuestros hijos, decirle, no, haz lo que te gusta, no importa. O sea, a veces me pasa, mi hija quería ser periodista, le digo, ¿por qué quieres ser periodista? No, porque vas a estar feliz. Yo no voy a estar feliz porque quieres ser periodista. ¿Qué quieres hacer tú? Y ella quería ser intérprete, se le gustaba el inglés, no encontraba, al final es intérprete, ahora este intérprete está en Escocia, se va a ir al Congo, está por todo el mundo, pero hace lo que le apasiona. Si no hubiera hecho eso, quizás no hubiera resultado. Y claro, y como en tu caso, ¿no? Tantos años haciendo lo que realmente te apasionó, te apasiona hasta ahora, es lo que te ha llevado a tener tantísimos años de experiencia y además a escribir a esta gran cantidad de libros, ¿no? En donde plasmas un poco y dejas un poco la enseñanza para todos los que vienen atrás, ¿no? Bueno, Armando, vamos a invitar entonces al público a que pueda acompañarte, ¿no? Cuándo va a ser la presentación de este libro y además es importante para que todos lo lean, porque aquí no solamente es un llamado al periodista, al productor, sino también a los consumidores, ¿no? A las empresas que publicitan, para encontrar, digamos, en la parte final algunas respuestas que Armando ha encontrado a raíz de esta investigación y que tienes que leer el libro, pues tienes que ir a acompañar a Armando y bueno, luego comprar tu libro, ¿no? Sí, nos encontramos este 11 de abril a las 7 de la noche, va a ser en la Universidad Privada del Norte en Breña. Ahí pueden ir los estudiantes desde las 6 de la tarde porque voy a dictar una conferencia sobre técnicas psicológicas aplicadas al periodismo de 6 a 7 y de 7 a 8 de la noche va a ser ya la presentación del libro. Vamos a ver, estamos buscando algunos auspiciadores también porque vamos a sortear libros con los chicos, porque a veces los chicos, parece mentira, a veces quieren también tenerlo, ahí todos no pueden, pero vamos a tratar de también dejarle el precio lo más barato que se pueda, a precio de costo prácticamente, porque mi intención no es tanto ganar, sino llegar a la gente, ¿no? Entonces siempre se puede un margen, pero lo más que se pueda a colaborar. Y para terminar, tú me preguntabas antes fuera de la radio un poco la conclusión del libro, qué podemos hacer. Es un tema medio amplio, pero lo que yo quisiera es encarar a los empresarios, a los productores, a los que hacen televisión, que tienen que apostar, que ser valientes para buscar otras alternativas. Todo parte de la cabeza en cualquier organización y la cabeza tiene que ser valiente para afrontar otros caminos diferentes. Lamentablemente veo que en el escenario actual, a veces por la misma crisis, la televisión se ha tendido a, por ejemplo, ahora buscar a lo más barato y muchos talentos se han perdido. Entonces, si tú no apuestas por personas talentosas, los talentosos son los que van a innovar. Si no innovas, no puedes crear nuevas alternativas. Entonces vas a entrar tú en ese círculo vicioso porque no vas a poder tener otras alternativas. Recuerden que las grandes empresas se forjaron gracias a las decisiones de pequeñas personas o un grupo de personas que siempre han sido creativos. Entonces hay que forjar eso y a los periodistas ser valientes y tratar en el momento de que cubren una tragedia, tratar de encontrar un sentido, un propósito y decir, mira, está bien, me tocó esta tragedia, pero ¿cómo puedo
informar y a la vez educar con esta tragedia. ¿Cómo puedo sacar provecho? Eso sobre todo, ¿no? Sacarle la vuelta a eso Ujú. es el deber de todos los periodistas, claro, informar, presentar la noticia, pero siempre hay formas, ¿no? Como tú dices, Así hay es. talento, hay creatividad para poder encontrar la forma y sobre todo poder llevar contenido, que es tan importante, ¿no? Y que en el mundo en el que estamos ahora es importantísimo llamar la atención a los Sí. productores y también a los empresarios para saber dónde pongo, digamos, la bala, dónde pongo mi inversión, ¿no? Para ver el crecimiento de la sociedad y finalmente del país, que es tan importante. Así es. Muchas Bueno, gracias. a ti, Armando, me ha encantado conocerte, además conocer un poco de tu experiencia, que en realidad nos quedaríamos acá toda la tarde conversando con Sí. tantísimas experiencias que tiene Armando, ¿no? Yo quiero agradecerte, te voy a obsequiar este libro que es Voz Imagen. Ahí está, muchas gracias. Ahí voy a cruzarme. Ahí está, me quedo con mi libro, prometo leerlo. Hace tiempo que no hago lectura del libro físico, se ha ido también mucho a lo Sí, virtual, sí. así que prometo leerlo y comentarte luego, Armando. Gracias. Muchas Gracias gracias por a ti. haberte dado este tiempo, gracias por este legado que además estás dejando como periodista, ¿no? Y como tú dices, que quieres llegar a todas estas nuevas generaciones. Así que el 11 de abril hay una cita con Armando, así que no se olviden, ¿ah? Por Muchas favor, gracias. 11 de abril, ¿dónde? En la Universidad Privada del Norte, en su sede Breña. Ahí nos vemos. está. Gracias. Son las Gracias. 10:44. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, pero antes tenemos algo importante que contarles.